Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte, qué bueno que nos acompañan esta tarde y que estén con nosotros a través de todas las redes sociales. Recuerden, nos van a encontrar en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis, Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE y en Twitter como Leti Asensio. Recuerden también que pueden descargar todos los podcasts de todos los programas, 143 programas hasta el día de hoy, que pueden ustedes descargar a través de www.promoestereo.com y nos pueden encontrar también las entrevistas en vivo a través de nuestro canal de YouTube Metamorfosis, Vida y Muerte, y donde pues si nos pueden dejar por ahí un mensajito de qué tal les pareció el programa, si les ayudó, algunos temas que ustedes quieran también conocer, saber y que podamos tocar aquí en Metamorfosis. Para nosotros va a ser pues un placer poder compartir con ustedes y saber un poquito pues del impacto que ha tenido el programa sobre cada uno de ustedes. Y bueno, fíjense que pues hemos estado hablando un poco de la violencia contra las mujeres, la posición que tenemos, algunas cuestiones relacionadas también pues de estos roles importantes que se han destacado para tener logros en cuanto al reconocimiento de las mujeres. Pero hay una parte que a mí me gustaría platicar el día de hoy, que es esta masculinidad, cómo ejercen ahora los varones estos nuevos roles con todos estos cambios que se han dado y cómo se van formando también los varones en cuanto a muchas características o muchas actitudes o situaciones que también pues se determinan por el rol de ser varón. Y bueno, fíjense que hoy me da muchísimo gusto poder tener un invitado para mí pues muy, muy importante porque Daniel Sánchez Castro, que es psicólogo, él estudió la carrera de psicología, la especialidad en psicología psicoanalítica, también la maestría en psicoanálisis y cultura, es doctor en psicoanálisis y arte, también es docente desde hace 10 años en universidades como UVM, como Unitec, como IEM, como Universe Millennium, la UNAM, la FES Iztacala. Es también coautor de varios libros publicados que ya le pediremos que nos deje por aquí algunos de esos datos. También en México y en el extranjero. Es encargado del área de la salud emocional en las clínicas Reina Madre en el Estado de México y en la Ciudad de México. Y es director general de Casa Aleph, que es el Centro de Atención Psicológica y Centro de Capacitación Profesional y Casa Editorial. Y pues fíjense que también se dedica a la consulta privada y tengo el gusto de que haya sido mi alumno y que ahora lo vea con tanto crecimiento y con tantas áreas que ha podido pues desarrollar y crecer y fortalecer. Y de verdad que es un gusto tenerlo el día de hoy. Daniel, bienvenido a Metamorfosis, de verdad un gusto enorme que estés hoy conmigo compartiendo este gran espacio y que es también tu espacio. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a toda la audiencia? Y bueno, pues quiero empezar agradeciéndote, Leti, la invitación a tu programa. La verdad es que pues, siempre ha sido un ejemplo para todos aquellos que nos dedicamos al área de la salud emocional. Y bueno, pues estar muy contento el poder compartir aquí unos minutos, unos momentos para tocar este tema tan importante, tan relevante que ha tomado mucho auge. Pues yo creo que de la última década para acá ha tomado muchísima potencia y bueno, pues creo que vamos a poder dialogar ahí unas cosas bien interesantes. Pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, Daniel, pues mira, empecemos a entrar en materia. Yo te preguntaría algo que a lo mejor es como una pregunta bastante difícil, pero eh, ¿qué significa en esta etapa, en este tiempo, ser hombre? ¿Cuáles son los roles que se juegan? ¿Cuáles han sido los cambios? Eh, ¿Resulta fácil? ¿Resulta complicado? Y bueno, empecemos por ahí un poquito. Tú tienes ya también una vasta experiencia en la atención clínica, en la parte emocional, en diferentes contextos y convives también pues con varios varones. Pero ¿qué tan complicado es ser hombre en estos tiempos? Bueno, creo que esa pregunta es bastante interesante, ¿no? Creo que podemos acercarnos a una definición y me gustaría como antes de definirlo ponerte unos ejemplos que a lo mejor de manera personal he transitado en esta temporalidad. Uno de ellos, pues como lo mencionaste, soy estudiante de psicología
Y en aquel momento, hace poquitos años, cuando comencé la carrera, pues no sé si tú también lo viviste, ¿no? La parte donde en su mayoría eran mujeres en la carrera, ¿no? Entonces yo recuerdo que éramos 3 compañeros hombres, ¿no? En ese momento, y de pronto como esta idea, ¿no? De por qué estudiar psicología si esas carreras son para mujeres, ¿no? Porque incluso pedagogía, ¿no? Cuando uno quiere estudiar ese tipo de carreras, como si se dividieran, ¿no? Carreras para hombres, carreras para mujeres. Esto te estoy hablando de inicios del 2000, ¿no? De la década del 2000, pero me parece interesante que actualmente los grupos de psicología, de pedagogía en los que ahora doy clase son muy variados, son muy distintos a los de hace 20 años, ¿no? Entonces, a mí me parece un movimiento interesante porque creo que se ha logrado movilizar estas posiciones de pensar entre si hay carreras de hombres, si hay carreras de mujeres, incluso si hay colores para hombres, si hay colores para mujeres. A mí es todo este tipo de movimientos, por eso te digo que desde hace unos 10 años o un par de décadas para acá, se ha revolucionado muchísimo el tema, la cuestión del género, la cuestión de la sexualidad. Me parece que han sido movimientos interesantes, que los psicólogos hemos tenido que entrarle también a todo este tipo de situaciones, de discusiones, de investigación, junto con otros colegas, ¿no? Y entonces, pues bueno, acercándome a la pregunta, ¿qué implica ser hombre en la actualidad? Creo que no podría yo, no lo quisiera poner como una parte de dificultad, creo que implicaría más bien una crear una nueva conciencia de lo que implica relacionarse entre nosotros como seres humanos, ¿no? Relacionarse con un otro, relacionarse con el sexo contrario, relacionarse incluso con quien no se define como un solo sexo. Entonces, creo que para los hombres actualmente nos toca romper paradigmas. A los hombres en la actualidad nos toca quitarnos y exorcizarnos de pues un poco de crianzas incluso que podríamos considerar machistas, ¿no? De posiciones que eran entendidas, roles del hogar, por ejemplo, ¿no? Eh, como eres poco hombre si tú no mantienes tu hogar solo, ¿no? Son cosas que a lo mejor escuchábamos con nuestros padres, ¿no? Que a lo mejor escuchábamos hace unos años, que hoy en día, por una situación económica global, por una cuestión capitalista, lo que tú quieras, ¿no? Pero hoy en día tanto hombres y mujeres se reparten situaciones del hogar, se reparten gastos, se reparten crianza, ¿no? Que a lo mejor eran consideradas labores para un solo género. Y creo que actualmente lo difícil que está pasando, digamos, los hombres es replantearse o reposicionarse en estos nuevos roles que hay que jugar, ¿no? En la sociedad. Otra de las cosas tiene que ver con la cuestión de las emociones. Como bien lo mencionabas, nos dedicamos a la atención psicológica desde hace ya algunos años, y yo te podría decir que el 85% de la gente que atiendo son mujeres. Y entonces eso nos deja una estadística bien interesante porque pareciera que los hombres no tienen esa apertura para poder pedir una cita, para hablar de sus emociones. Actualmente seguimos cargando con esos estigmas de pensar que un hombre no tiene que llorar, ¿no? Que un hombre, ¿cómo? ¿No? Y bueno, en todo caso, fíjate, cuando a mí se me ha llenado la consulta y les digo, ok, te puedo derivar con algún otro colega, sí, pero que sea hombre, porque si es mujer no quiero que me vea llorar, ¿no? O sea, todavía guardamos con estos estigmas, todavía crecimos y creamos todo este tipo de situaciones que nos va a costar, yo creo, que nos ha costado y lo estamos moviendo, pero este ser hombre creo que actualmente implica moverse de posición, reaprender muchas cosas, reaprender cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo nos relacionamos con los demás. Oye, Daniel, muy analítico este punto en particular, porque fíjate que romper paradigmas no es sencillo, ¿no? Llevamos muchísimos años ejerciendo roles distintos y eran roles muy marcados, como tú lo decías, ¿no? Desde que había carreras muy inclinadas hacia el género masculino
y que ahora vemos cambios también en eso. Tú nos hablabas ahorita, por ejemplo, de psicología y pedagogía que eran más para mujeres, pero ahora vemos, por ejemplo, ingenieras, donde eran carreras donde prevalecía el género masculino, o, por ejemplo, no sé, estos estudios para la ingeniería específica en la NASA, donde pues también empezó a haber la incursión de las mujeres por tener pues ciertas habilidades también en el área matemática, en el área como muy, muy concreta de este tipo de ciencias. Y también pues todos estos cambios, como tú dices, a los que pues nos hemos tenido que enfrentar, pero romper un poco eso, ¿qué tan difícil puede ser? Porque pues esto es de muchos años, de muchas tradiciones, de muchas generaciones que han como establecido que los roles son así y no quiero como pensar, por ejemplo, qué tan difícil puede ser para un hombre con una formación muy tradicionalista todavía, no sé, los varones actualmente de la edad, no sé, 70 80 años, por ejemplo, que traen esta formación de que debía de ser pues el proveedor principal de la casa, porque si no, no cumplía con el rol social establecido, que debía de tener ciertas posiciones en casa también de no hacer labores domésticas, por ejemplo, pero también esta parte exigente que tú mencionas de no mostrar emociones, el hombre no debe mostrar pues esta parte sensible, por ejemplo, a veces ni la parte romántica, ¿no? O sea, no era así como solamente un pedacito para conquistar, pero luego ya no debe mostrar la parte romántica porque pues eso no era como tan bien aceptado. Y que ahora vemos a lo mejor a los chicos en otra posición, donde también ellos están a lo mejor los chicos jóvenes ahorita de 15, 16 años viendo pues estos cambios radicales en la posición de género y no sé qué tan difícil pueda resultar hasta este choque de generaciones, Daniel. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo a lo mejor estos abuelitos ahora se relacionan con los jovencitos y ellos dicen, yo voy a arreglar, no sé, sí también como el martillo y el desarmador, pero también voy a aprender a coser porque el día que viva solo tengo que hacerlo yo, tengo que cocinar, tengo que limpiar la casa como parte de la participación de una dinámica de familia actual, pero ¿cómo ves tú ahora como pues todos estos cambios importantes que se están dando en generaciones y que como bien dices, de 10 años para acá creo que ha sido un poco más marcado, ¿no? Sí, claro, y creo que es un tema amplio, es un tema complejo que involucra pues todo un recorrido sociológico, ¿no? Todo un estudio antropológico de la ruptura generacional, ¿no? De- creo que para ponerlo a principios muy sencillos, creo que no podríamos forzar a ciertas generaciones a replantearse todo en un solo instante, ¿sabes? O sea, como bien lo dices, si lleva 70 años, 80 años comiendo con la mano derecha, pues cómo le dices, oye, híjole, ¿qué crees que no era con la izquierda, ¿no? Es complejo, es difícil y creo que muchos de ellos tratan de involucrarse, tratan de meterse al movimiento, pero creo que de pronto donde nos equivocamos nosotros también es en querer forzar las cosas. Un cambio no puede ser repentino, un cambio y una ruptura de paradigma, y aquí es importante, ¿no? Es saber que el paradigma se rompe con otro paradigma, ¿no? Y entonces entra una nueva idea, sale otra idea, ¿no? Pero creo que este movimiento lleva su temporalidad. Si nosotros como sociedad queremos forzarlo o tratar de meter la velocidad muy rápido, creo que de pronto es por ello que se confunden muchas cosas, Betty, ¿no? Se confunden muchas cosas y nos vamos a extremos, ¿no? Y entonces hablamos de cuestiones retrógradas, hablamos de cuestiones, eh, no sé, unilaterales, que solamente tienen a partir de una sola idea, pero, pero creo que se está haciendo. O sea, yo lo alcanzo a ver y creo que la gente que está involucrada en este movimiento, nos percatamos que hay un avance, ¿no? Es paulatino, tal vez no tan rápido como nos encantaría,
pero creo que es importante involucrar a estas generaciones, ¿no? Es importantísimo. Digo, actualmente, aparte de la ruptura de estos paradigmas, vivimos en una época donde todo es rápido, ¿no? Todo lo queremos rápido. Vivimos en la época de la comida rápida, del fast food, del Tinder, o sea, todo lo vivimos muy rápido. Y creo que también como sociedad tenemos que aprender a mantener un poquito la calma en estos cambios, ¿no? No desesperarnos. Y creo que todo el movimiento desde el feminismo se ha logrado mucho avance, ¿no? Se han logrado muchísimas cosas, equidad de muchísimas dimensiones. ¿Hace falta mucho? Pues claro que hace falta mucho, ¿no? Pero creo que se ha logrado, creo que se ha visto, se ha escuchado y ha tenido sus consecuencias, ¿no? A nivel laboral, a nivel familiar, eh, a nivel educativo, ¿no? Como bien lo mencionábamos ahorita, ¿no? Eh, y creo que esa parte sí hay que considerarlo. A lo mejor, no, repito, no es tan rápido como nos encantaría, pero son movimientos importantes. El que un hombre, y ahora, esto es importante, ¿eh? O sea, porque esta cuestión de que el hombre entienda que tiene que ser el proveedor y debe de ser el proveedor y tiene que guardarse las emociones, eso no involucra nada más a los hombres, ¿no? Esto es importante que la audiencia lo entienda, ¿no? Esto involucra a hombres y mujeres, porque incluso, pues muchos de estos hombres que crecimos con este tipo de ideas, pues es también por una cuestión de una educación familiar, ¿no? De una cuestión de escuchar en casa por parte de mamá y papá, ¿no? Donde ellos fueron criados en este sistema, no llores, ¿no? Aguántese como los machos, ¿no? Y la famosa frase, ¿no? Yo recuerdo, tengo muy presente esa imagen de una maestra en la primaria cuando me caí y me raspé la rodilla y entonces yo con la lagrimita ahí en el ojo y la maestra diciéndome, aguántese, ¿no? Aguántese como los machos, los hombres no lloran, ¿no? Ahora, ¿esto es culpa de la maestra? Pues no, claro, o sea, este era un sistema, pues digamos, social, ¿no? Como se manejaba. Pero creo que a este tipo de movimientos que implica reposicionar la masculinidad, eh, pues no involucra nada más a los hombres, ¿no? O sea, creo que es igual que luchar por la equidad de derechos entre hombres y mujeres nos involucra a hombres y mujeres, igual el replantear la masculinidad involucra a hombres y a mujeres, ¿no? Oye, Daniel, pero ¿por dónde empezar? Porque ahorita escuchando qué tan difícil puede ser, a lo mejor poco a poco, que alguien vaya entendiendo que pues la dinámica de los roles en cuanto a género han cambiado y esta responsabilidad de hacer estos cambios, como bien lo dices, va hombres y mujeres, o sea, esta posición incluso feminista en algún momento que yo platicaba con algunas invitadas, también involucra a los varones, ¿no? Y ahora hemos visto, por ejemplo, en esta marcha que hubo el 8 de marzo, pues varios varones ahí involucrados y participando y tratando también de hacer cambios en cuanto a este reconocimiento a la posición de la mujer. Pero ¿cómo lograr esto? ¿Cómo ir haciendo estos pequeños cambios o acercando a los varones a esta parte para fomentar pues esta modificación de paradigmas? Pues creo que cada uno de nosotros sí tendría que barrer su pedacito de banqueta, ¿sabes? O sea, creo que los cambios son así, no es salir y tratar de cambiar al mundo, sino más bien cada uno de nosotros, si nos hacemos cargo del pedacito de banqueta que nos toca barrer, ahí ya son cambios muy grandes, ¿no? Entonces, nosotros como especialistas del área de la salud y específicamente del área de la salud emocional y mental, pues creo que el movimiento pues, es involucrarnos, ¿no? Abrir espacios como este, charlar, discutir el tema, abrirnos a poder hablar con el público, hacer más espacios gratuitos para poder concientizar al respecto. Los abogados están haciendo su chamba, ¿no? Están trabajando también para poder hablar sobre leyes y legislaciones donde los hombres también puedan tener derecho, por ejemplo, a días de descanso por paternidad, ¿no? Eso no se veía, ¿no? Eso no se veía, pues, o sea, hace unos años, ¿cuándo iba a pensar? El hombre, pues, no, o sea, no estaba involucrado en el proceso de la crianza, ¿no? Ni socialmente, ni legalmente, ¿no? Los maestros están haciendo su trabajo, entonces,
creo que ahí, Leti, es que nosotros como profesionistas, creo que sería importantísimo que empecemos a generar movimiento. Creo, y te lo decía en algún momento, estos temas son difíciles porque mucha gente es muy susceptible a estos temas y pueden tomarlo como de una manera equivocada. Entonces, de pronto, abrir este tipo de espacios y buscar la manera de que no se vuelvan incendiarios. Entonces, ay, no está hablando de masculinidad, está en contra de las mujeres. A ver, no, ¿no? Entonces, más bien, son espacios para poder hablar entre todos, ¿no? Igual, el tema del feminismo son temas que hay que tener cierta conciencia para poder discutirlos, para que entonces no se vuelvan incendiarios, ¿no? Pero creo que hemos visto, por ejemplo, con otro tipo de paradigmas, eh, que han llevado su tiempo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el paradigma de los tatuajes. Yo recuerdo que mis padres y mis abuelos decían, es que el que tenga un tatuaje es porque es un carcelero, ¿no? O un expresidiario, etcétera, ¿no? Y entonces era el paradigma. Se ha movido, se ha descolocado y creo que ha sido chamba también pues, de los profesionistas, mostrar que no implica ese tipo de argumentos anclados con un estereotipo o con algún tipo de situaciones como no sé, el cabello largo en los hombres, el tener perforaciones, ¿no? Que incluso, pues en lo personal te lo podría decir, yo lo he vivido con gente de cierta edad, ¿no? Yo soy un hombre heterosexual con el cabello largo y con arracadas, y entonces eso implica que si tienes el cabello largo como hombre y si tienes un piercing o tienes un arete, entonces tu posición a partir de tu elección sexual es distinta, ¿no? O es diferente. Se sigue cargando con esos estigmas, ¿no? Pero creo que se han movido poco a poquito, ya no es tanto como antes, ya es cierta generación, pero creo que esto ha sido a partir de que hemos hecho espacios para discutir esto, ¿no? Y creo que pues todavía nos falta mucho, ¿no? A nosotros nos hace falta pues, crear más espacios como estos, ¿no? Fíjate qué interesante, Daniel, también el pensar que hay también varones, por ejemplo, que no tienen una instrucción académica y que han aprendido a dar una posición distinta a las mujeres, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, varios pacientitos, varones, campesinos que se dedican pues a toda esta parte del cultivo y el sembrar y cosechar algunas semillas y pues por tanto pues toda esta producción del campo, pero que han alentado a las mujeres a estudiar, a tener un rol mucho más activo, a que incluso en el campo hay mujeres que hacen esta doble función de ir a la escuela, estudiar, pero también ayudar a papá en campo, donde antes probablemente estaban los roles tan definidos de tu mujer, te quedas en la casa, aprendes a preparar la comida, aprendes a atender a los hijos y ni siquiera participaban en el campo, ¿no? Cuando ahora también eso está cambiando y las posiciones, incluso laborales, también han ido modificándose y ahora lo vemos con mujeres que toman posiciones también equitativamente con los varones, pero aquí es importante de repente pues ir viendo todos estos cambios, ¿no? Desde decir, hay mujeres que están teniendo una posición más alta que la mía y ahora ella es la jefa y yo soy el subordinado, pero eso no me cambia mi rol de varón o incluso pudiera ser que genere conflictos o choques personales en cuanto a ideología, pero está siendo creo que parte de adaptarnos a estos procesos, a estas nuevas concepciones y tanto para hombres como para mujeres, ¿no? El decir, pues antes mi jefe era varón y ahora es mujer y a tener que aprender pues toda esta probablemente dinámica nueva entre estas nuevas posiciones del rol masculino y femenino, ¿no? Te perdí un segundito, pero ya te escucho perfecto. Ok, entonces, pues creo que va de los dos lados, como bien decías, ¿no, Daniel? Por un lado, los varones empezar a acercarse a estos nuevos cambios, empezarse a sensibilizar a que la mujer tenga otra posición, pero también las mujeres, ¿no? Hacer
pues todo este proceso, porque también es cierto que quien se dedicaba, bien lo dijiste tú al principio, de la educación, eran las mujeres. Y entonces ahora también las mujeres dicen, a ver, tú también vas a aprender a lavar los trastes, tú también vas a aprender a hacerte cargo de tu propia autocuidado. Tú también, como te decía, pues ahora vas a aprender a coser un botón, porque si tú vas a llevar una vida independiente, no hay en ese momento alguien que te ayude a solucionarlo. Y a las mujeres, pues tú vas a tener que aprender a cambiar una llanta, porque qué tal si no hay un varón que te ayude, ahora tú manejas, entonces también tendrás que aprender a hacer estas cuestiones mecánicas de cómo saber que le tengo que poner aceite al coche o cambiar la llanta si se poncha o llegar a algún lugar para poder cargar gasolina, no sé, todas estas cosas que probablemente uno delegaba también anteriormente a los varones, ¿no? De pues todo este cargo, a mí déjame nada más las llaves con el carro bien arregladito, con la gasolina bien cargada y yo solo manejo. Pero creo que ahora tenemos que asumir hasta esa posición, ¿no? Sí, y también no es sencillo, ¿no? Porque pues tanto hombres y mujeres fuimos creados de esta manera y entonces también las mujeres que están viviendo este cambio, pues no es sencillo, pues, ¿no? El darse cuenta que hay que hacerse cargo de ciertas situaciones, como bien lo dices, mecánicas, ¿no? Cuestiones de repartirse gastos del hogar, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas por eso te digo, es difícil para todos, ¿no? La ruptura del paradigma y de estas ideas y de estas crianzas, pues va a ser y está siendo difícil para todos nosotros, ¿no? Creo que de pronto los seres humanos nos vivimos mucho como desde el lado de polaridades, ¿sabes? O sea, todo, nada, siempre, nunca, y de pronto el dar cuenta que hay mujeres muy, muy preparadas, hay mujeres que son grandiosas académicamente, que son grandiosas en la ejecución de lo que hacen. Ah, entonces, y nos vamos al otro extremo, ¿no? Y entonces tenemos que destituir a todos los hombres para que entonces, y entonces seguimos en la misma guerra, ¿no? En la misma guerra, pero del otro lado de la moneda, ¿no? Ahora descalificando a los hombres, ¿no? Y creo que aquí lo que tendríamos que aprender, Leti, es que este tipo de situaciones como las que mencionas, tiene que ver con que, por ejemplo, el que liderea un proyecto o el que gobierna un país no sea hombre o mujer, sino sea el mejor preparado, ¿sabes? O sea, tiene que ser la persona mejor preparada, el mejor candidato, no por una cuestión de género o de rol, sino más bien por una cuestión de preparación, de eficacia, de eficiencia en el trabajo. Eh, Como bien lo dices, creo que hay gente que lo ha podido modificar e incluso hay sociedades en México y en algunas otras partes del mundo donde desde hace años pues son mujeres las que lideran ese tipo de movimientos, de proyectos. eh, y bueno, pues creo que también se han hecho muchísimas cosas al respecto, ¿no? Pero sí, no es únicamente una cuestión de que tenga que pasar por un entendimiento académico, ¿no? O es que tenemos que prepararnos académicamente. No, 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 tienes razón, no es una cuestión, y no me refería a esta parte de tenemos que tener una formación académica para entender este movimiento, sino más bien todos desde su lado, desde su posición, tendríamos que involucrarnos. La gente desde el campo, la gente desde las aulas, la gente desde los juzgados, todos tenemos que involucrarnos a este movimiento, ¿no? Ya es algo que empezó y creo que ya muy difícilmente se parará. Aquí sí las cosas delicadas pues serán no irnos a los extremos. Eso es a mí también lo que me gustaría proponer, ¿no? Bien difícil porque la humanidad siempre caemos ahí, ¿no? O es blanco o es negro, o es frío o es caliente. Nos cuesta mucho trabajo encontrar puntos medios. Pero creo que podríamos irnos acercando a encontrar una solución ahí, ¿no? En un justo medio, en un punto de equilibrio, eh, para poder vernos ahí, pues un poquito más libres en decidir, un poquito más libres como sociedad, ¿no? No tanto como, a ver, pero ¿quiénes son mejores, ¿no? Hombres o mujeres. Y sabes que ahorita me acordaba, fíjate, me voy a balconear un poco, Daniel, porque en mi época
así como dicen los viejitos, y yo ya estoy viejita, yo creo que ya digo en mi época, sí existía todavía esa parte importante de que si tú tenías un noviecito, el noviecito debía pagar la salida al cine, comprar las palomitas, pedir permiso, ¿no? Voy a salir al cine, vamos, me va a llevar, no sé, mi papá y nos va a estar ahí esperando. Y las cosas han cambiado ahora en la que, pues también resulta un poco, digamos, importante que lo podamos ir tocando, el que hasta para una salida dicen, bueno, yo pongo el cine y tú pagas las palomitas y los hot dogs, ¿no? O te toca pagar hoy la cena, pero yo pago el Uber porque tenemos que regresar a casa. Uh-huh. Sí. O lo que escuchaba el otro día de unos chavos que decían, no, sabes que las cosas han cambiado y yo ahora me puedo quedar en la casa de mi novia a dormir y mi novia se puede quedar en mi casa, cosas que a lo mejor antes eran socialmente distintas, ¿no? No que fueran ni mejor ni peor, sino eran distintas y los roles eran distintos y también era complicado y yo quisiera pensar, por ejemplo, que pues los chicos tenían que prepararse hasta económicamente para invitar a alguien a salir, ¿no? Y si no trabajaba, pues no sé si lavaba el coche o barría en la casa o pedía prestado o a ver qué hacía, pero tenían que buscar la manera en el que ese rol se cumpliera. Y ahora pues han sido un poco más flexibles las cosas, como tú dices, tampoco caer en que ahora ellas me paguen todo y yo solamente cumplo con ser acompañante, ¿no? Uh-huh. Pero creo que pues sí ha sido un poco, digamos, distinto la forma incluso en cómo nos relacionamos en pareja, cómo manejamos como estas cuestiones de equidad y que equidad se vería justamente como esto que mencionas en ser mucho más equitativos, ni a un extremo ni al otro, sino tratar de llevar algunas cosas de manera pues más equilibrada entre hombres y mujeres, pero pues creo que sí han cambiado las cosas y han ido modificándose y pues no sé si esto también pudiera ser parte del trabajo. Sí, pues bueno, creo que esta parte que mencionas, yo también fui criado de esa manera, ¿no? Y recuerdo estas frases por parte por ejemplo, de un abuelo, ¿no? Que me decía, el que quiere azul celeste, que le cueste, ¿no? Y entonces, ser educado de esta manera, Y así, donde entonces no te podías quejar, o sea, tú quieres salir con una chica, o sea, el que quiere azul celeste, que le cueste, ¿no? Y entonces uno se queda pensando, pero entonces yo no soy azul celeste, ¿no? Y entonces o sea, el hombre ni siquiera estaba contemplado qué difícil, ¿no? No, no, no es que difícil, tiene que ser así, tiene que ser de esta manera, ¿no? Si quieres salir con alguien, tienes que esforzarte en ese tipo de situaciones como las que mencionas, ¿no? Pagar las cuentas, invitar, llevar un detalle, ir con el papá y pedir permiso al papá de la chica. O sea, todo ese tipo de cosas que sí marcaban muchísimo y encubrían también la cuestión pues, de cierto machismo, ¿no? En donde entonces la mujer entonces se vuelve frágil, la mujer se vuelve entonces, quieras o no, en el disfrazado ahí está el no puede, ¿no? Eh, pero no se decía, ¿no? Más bien se disfrazaba con muchas otras cosas, ¿no? Pero sí, bastante interesante porque pues ahora nos toca a nosotros que estamos frente a estos niños pequeños y ya sea con nuestros hijos o desde las aulas, el poder pues cambiar esos chips, ¿no? O sea, cambiar esos chips que tienen que ver con que, como bien lo dices, pues poder repartir actividades, poder repartir algunos gastos, poder repartir, pues porque ya es la época en la que nos toca, ¿no? Ya es la época y ya es el movimiento en el que estamos, ¿no? y creo que esto lo vamos viendo también en nuestras casas, ¿no, Daniel? Porque si vemos que en casa mamá tiene unas funciones, papá tiene otras funciones, también en colaboración con la casa, los gastos son un poco más, digamos, equitativos entre que alguna vez uno paga el súper y otro paga otras cosas, que se reparte también como
todas estas actividades con los hijos y la responsabilidad del cuidado y ya no recae pues 100% solamente a uno, porque ahora pues la mujer no solamente está en casa, sino también está más activa en la parte laboral. Creo que desde ahí también empezamos a ver que estos pequeñitos ya empiezan a interiorizar, que ya no están tan marcados ni tan delimitados, digamos, de forma exigente incluso los roles, ¿no? Porque ahora hasta los juegos son diferentes. Las chicas también les encantan los videojuegos y les saben súper bien. Y a veces uno, de verdad que era un poco complicado cuando uno decía, yo voy a pedirle a los Santos Reyes ahora en enero que me traigan, no sé, una motocicleta, ¿no? Y decían, ¿cómo una motocicleta? O sea, tiene que pedir pues la cocinita, los muñequitos y tienes que cuidar. Y ahora ya vemos pues las motos rosas, los cascos así como muy, sí todavía a lo mejor marcados los géneros, pero ya están como más permitidos, ¿no? Como que ahora también puede una niña subirse a un cochecito azul sin tener que ser necesariamente rosa. Y creo que todo eso lo hemos estado como palpando un poco más, ¿no? Y también a los niños que ahora dicen, pues no pasa nada si yo juego con muñecos, ¿no? O sea, también ejerzo el rol de papá, ¿por qué no también estar como en esa dimensión sin tener que cuestionar incluso la preferencia sexual, sino simplemente porque es un rol distinto. Los papás ya también cuidan a los pequeñitos en casa, también se hace cargo de llevar la pañalera y llevarlos a la guardería, y porque la mamá está a lo mejor al frente con otros chiquitos o bien se va a trabajar. Y vamos como viendo esas cuestiones un poco más de cerca, ¿no? Ya un poco más con los vecinos o con nosotros mismos. Sí, y creo que hace ratito que preguntabas cómo poder empezar, creo que sería también quitando todo este tipo de micromachismos que podríamos llamar, ¿sabes? O sea, porque el machismo lo entendemos, y ese es un concepto también difícil de explicar, ¿sabes? Porque hoy en día se ha englobado como una cuestión hegemónica, patriarcal, ¿no? Entonces, creo que de pronto ese tipo de conceptos espantan a la gente o se sienten extremadamente radicales, y pues creo que para la audiencia que nos está escuchando hoy podremos ponerlo muy en español, ¿no? Muy en español. ¿Qué significa toda esa cuestión del machismo hegemónico patriarcal? Pues no implica más que la forma en la que siempre hemos hecho las cosas desde una sola vía, ¿no? Desde una vía y que no tiene que ver con órganos o que no tiene que ver con géneros o con roles, sino más bien con cuestiones de poder, ¿no? Y cómo lo podemos ver? Pues lo podemos ver en casa desde estos llamados micromachismos, Leti, ¿no? Por ejemplo, cada uno tendríamos que hacer nuestra conciencia y darnos cuenta. Te voy a poner un ejemplo donde yo caí, por ejemplo, en darme cuenta de cómo yo reproducía ese tipo de cuestiones de micromachismo, ¿no? Cuando digo, es que yo le voy a ayudar a mi esposa, yo no soy machista, yo le ayudo a mi esposa a lavar los trastes. Fíjate la frase, ¿eh? Yo le ayudo a mi esposa a lavar los trastes. Y entonces ahí ya es un micromachismo, ¿sabes? El decir, le toca a ella, Pero yo le pero yo le ayudo. O sea, yo soy un hombre que ha replanteado el machismo porque yo le ayudo a tender la ropa y hasta a veces le ayudo a cuidar a los niños también, ¿no? Entonces, y entonces ella me ayuda con algunos gastos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es donde a mí me gustaría decir a la gente, hagamos conciencia de cómo usamos las palabras, ¿no? Porque en las palabras hay mucho contenido. Y entonces, si nosotros replanteamos la manera en cómo decimos las cosas, eh, podemos hacer grandes cambios, ¿no? El decir, pues no es que me toque ayudarle a ella, es que me toca hacer cosas también dentro del hogar, ¿no? Tengo ciertas responsabilidades y tengo responsabilidades con la crianza de mis hijos y tengo responsabilidades en los gastos de la casa y tengo responsabilidades, pero no es una cuestión de ayudarle a, ¿no? Pero son esas pequeñas cositas, ¿no? Esas pequeñas cositas que, pues que hablan de mucho, ¿no?
complicado, ¿no, Daniel? Desde saber darnos cuenta cómo ocupamos el lenguaje, porque es cierto, ¿no? De repente es decir, pues yo ayudo en la casa, porque eso denotaría, bueno, a ella le toca, pero yo le estoy aportando, ¿no? Le estoy haciendo un favor por ayudar. Soy Y no tan es buena onda. así, o sea, aparte, pues hasta lo pueden hasta decir de manera muy orgullosa, ¿no? Yo también lavo los trastes, yo también, pero, pero es equitativo, ¿no? Así como cuando uno es adolescente y en casa dicen todos van a tener que aportar algo a la casa, al menos cada quien dedicarse a tender su cama, a lavar su ropa. Y aquí creo que es importante, pues sí, darnos cuenta cómo cada uno de nosotros ejercemos ese rol, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque bien, a lo mejor queremos cambios y nosotras las mujeres decimos, bueno, yo te sirvo, no te preocupes, no te levantes de la mesa, yo ahorita te traigo y te pongo la comida calientita, ¿no? Cuando a lo mejor puede ser muy equitativo el decir, tú calientas las tortillas, yo estoy sirviendo la sopa, nos sentamos al mismo tiempo a comer y eso es parte de ejercer roles un poco más equitativos, ¿no? Pero todavía vemos en casa que a veces, pues no, ni siquiera convivimos en la comida porque mientras la mujer está preparando, guisando, sirviendo, el hombre está sentado esperando que le sirvan, ¿no? Cuando creo que esa es parte. Ejemplos como estos tan sencillos, uno tendría que voltear a ver cómo lo estamos haciendo en casa. Eso sería una invitación a la audiencia. ¿Cómo estamos llevando estos roles masculinos y femeninos en nuestra casa? ¿Cómo, si lo platicamos? Porque además en ocasiones no se platica, Daniel, siempre se da por sentado y creo que son cosas que hasta, no sé, tú me dirás, pero hasta en el noviazgo valdría la pena platicar, ¿no? Y darnos cuenta cómo estamos llevando un noviazgo en ese sentido, o lo hemos como replanteado, o lo hemos evidenciado, o incluso estamos viendo cómo nos llevamos en cuanto a estos roles de género en este nuevo conocimiento de pareja, no sé, cosas que damos por sentadas y que no siempre se hablan, ni siquiera en estas charlas como las que estamos hablando ahorita en horario de comida, ¿no? Lo dejamos estipulado y a lo mejor eso resulta hasta complicado después, pero nunca lo hablamos. Sí, creo que también es uno de los grandes problemas. Damos por entendido muchas cosas, ¿no? Damos por entendido que entonces, como yo ya traje el dinero, entonces por lo tanto, te toca a ti hacer todo lo demás, ¿no? Que tiene que ver con la casa, ¿no? Pero es justamente ese ejercicio, Leti, ¿no? Ese ejercicio, invitar a la gente a que lo platique, a que lo dialogue con sus parejas, con sus amigos, ¿no? Y bueno, como consecuencia también está la otra parte, para estas masculinidades tradicionalistas, donde si tú le preguntas a la población, hombres, a quién le platican sus problemas o qué hacen cuando están tristes o qué hacen cuando están asustados o preocupados, la mayoría van a contestar que se aguantan, ¿no? La mayoría va a decir, ¿a quién le platicas? Pues a nadie, ¿no? Por miedo a que se burlen, por miedo a que sean señalados, porque hemos sido educados a que los hombres no lloran, ¿no? Y entonces creo que pues el costo es muy caro, ¿sabes? Porque todo ese índice de enfermedades que pueda traer el no hablar de tus emociones, ¿no? Todos los índices que pueden producirse o desencadenarse como depresiones, ansiedades y bueno, cosas todavía más complejas, ¿no? Pues a consecuencia de eso, ¿no? A consecuencia de seguir manteniendo esta posición de como soy hombre, tengo que aguantarme, ¿no? Entonces, pues sí, invitar mucho a esa parte de la reflexión entre amigos, entre parejas. eh, Creo que incluso el ver todo este tipo de cambios, involucrarnos y abrirlo desde casa, ¿no? Por eso decíamos, barrer el pedacito de banqueta que nos corresponde a cada uno es indispensable. Y creo que esta parte también puede resultar muy complicada, ¿no, Daniel? Imagínate no sentirse en la confianza como para externar que alguien se siente mal, que alguien se la está pasando pues muy complicado, que a veces las responsabilidades, las emociones han sido reprimidas
Y pues ahí aparecen, pues tú y yo lo sabemos, muchas patologías encubiertas por justamente no aprender de manera adecuada a canalizar y a manejar estas emociones, ¿no? Y de repente, pues también tener, pues, todos estos señalamientos de responsabilidad, porque, pues, imagínate el decir, tú eres el varón, no puedes externar emociones, siempre debes ser el fuerte, pero además tienes que ser el cabeza de la familia y tolerar y dirigir, y eso pues también genera pues una posición bastante compleja, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y regresamos a esta parte de los extremos, ¿no? En donde incluso hoy en día hay movimientos que te obligan a replantearte, o sea, es que tienes que replantearte tu lugar de la masculinidad, ¿no? Y entonces, no sé si tú lo has escuchado esta parte de, es que, ¿por qué no te pintas las uñas, no? Ah, no te las pintas porque tu masculinidad es frágil, ¿no? Las llamadas masculinidades frágiles. Entonces mucha gente se espanta con ese tipo de cosas, ¿no? Porque dice, oye, pero yo no quiero, ¿no? No, pero entonces eso implica que tú estás criado bajo. Entonces, hemos caído, creo que también, a mucha desinformación, a un extremo muy complejo, que hace que la gente se espante y entonces se retraiga a todo ese tipo de movimientos de cambio, de paradigmas, de ideas y entonces sí decirle a la gente que se acerque, que pregunte, que se informe, que cuestione, que busquemos puntos medios, que no nos pongamos en extremos, ¿no? Y creo que ahí hay una palabrita importante, hablando de la cuestión de las palabras. Creo que estamos en un momento que ya no es tolerar, ¿no? O sea, porque la tolerancia, mi estimada Leti, implica lo dejo pasar porque soy tolerante. No, creo que estamos en un momento de respeto, no de tolerancia. Hay que aprender a respetar, que es distinto a tolerar, ¿no? Porque la tolerancia en cualquier momento implicaría que si rebasa ciertos límites voy a agredir, ¿no? O voy a decir cosas ofensivas, pero porque te toleraba, ¿no? Creo que ese era un punto importante, un punto de partida, pero creo que ahora estamos sometidos en un tiempo ya no de tolerar únicamente, sino también de respetar, ¿no? Respetar a quienes deciden hacer ciertas cosas como poder hablar de sus emociones, hombres que implique replantearse su lugar de la masculinidad, hombres que quieran ejercer distinta la paternidad, involucrarse en roles de crianza, eh, estudiar carreras que eran contempladas, ya no tolerar, ¿no? Respetarlo. Y creo que ahí vamos avanzando, vamos lento pero seguro. Y fíjate, Daniel, escuchando ahorita este comentario, yo pensaba que es necesario abrir espacios para discutir estos puntos, ¿no? Espacios en los que podamos conocer cómo se sienten también los varones, cómo están viviendo todos estos cambios, cómo están logrando o no incluso romper estos paradigmas y qué Sí. está provocando, porque probablemente tengamos gente que va, digamos, siguiendo un poco los procesos sociales y generan cambios y los se suben al tren, digámoslo así, pero hay quienes no se suben y chocan muchísimo, y esto también provoca pues un, no sé si un sufrimiento interno, pero sí un malestar importante porque probablemente chocan las ideas con lo que yo creo que debía de ser y con lo que ahora vivo y con lo que estoy a lo mejor experimentando. Y creo que esto es importante también dar, digamos, esa voz y ese voto a cómo están viviendo tanto hombres como mujeres, todos estos cambios sociales y cómo hacerlo justamente con esta palabra clave que acabas de mencionar, que es el respeto. Cómo respetar que alguien probablemente tenga preferencia por realizar alguna actividad que antes era más masculina, cómo respetar que los varones se pongan camisas, por ejemplo, color rosa y no se les cuestione incluso su ejercicio de sexualidad, el cómo ver a un papá así corriendo con la maleta porque lo tengo que llevar a la guardería y que me tenga que apresurar de salir del trabajo porque tengo que recogerlos, que no se les llame esta frase que por ahí salió de los mandilones, ¿no? De es que así te trae tu mujer, ¿no? Pues es que no es así, sino
el cambiar justamente estos roles y que no cambia el ser hombre o ser mujer, simplemente ha modificado la posición social, las actividades, los roles que ejercemos y toda esta actividad en general que realizamos como hombres y como mujeres. Sí, y como lo hemos mencionado, ¿no? No va a ser sencillo, ¿no? No ha sido una cuestión fácil y no lo será, pero sí creo que al menos ahorita, 2022, estamos metidos en un tren que no se va a parar, ¿no? Y como dices, si no te subes, te va a arrastrar, ¿no? Porque te va a jalar, no se va a parar. Entonces, o te subes o te arrastra. Entonces, creo que estos movimientos sociales, Leti, yo vería tres importantes en la actualidad. Uno es el movimiento LGTB, que me parece que tiene también muchísima fuerza en cuestión de derechos, en cuestión de legislaciones, en cuestión social. Otro es el feminismo, que me parece que también es un movimiento que ya no se puede parar, que ya es algo que ha tomado una fuerza impresionante y era ya momento y era necesario. Y el tercero que tiene que ver con el replanteamiento de la masculinidad, ¿no? El replantearse formas distintas de poder ejercer la masculinidad, ¿no? Entonces son tres movimientos sociales que, que son indispensables hablarlos, discutirlos, como decíamos ahorita, en espacios académicos, en espacios familiares, en espacios de redes sociales. Pues creo que esto ya no se puede detener, ¿no? E invitar a toda la gente que pueda entrar en ese tipo de charlas, ¿no? Entre más informado, mejor, ¿no? Es como cualquier cosa, entre más te informes, pues mejor resultado tendrás. Para no poder dar una opinión nada más desde el yo creo que, ¿no? Que también es válido, pero si uno se informa puede crear a lo mejor una opinión un poco más sólida, ¿no? Un poco más fuerte. Oye, Daniel, pues, ¿qué crees? Que el tiempo se nos fue, como Qué siempre. rápido. Parece un suspiro en el radio, de verdad, que apenas iniciamos y ya se termina, pero tenemos escasos 5 minutos que me gustaría aprovechar y que pudieras dejar como un mensaje, digamos, específico, haciendo un resumen. Y también, pues, si alguien, digamos, quisiera buscarte, cómo te localizan, cómo poder entrar en contacto contigo. Ok, pues mira, yo resumiría la charla de hoy justamente con la parte en donde hay que hacer una conciencia social, hay que crear una conciencia colectiva para poder replantear y reformular la manera en que estamos ejerciendo la masculinidad. Creo que eso nos daría muchísima apertura, reduciría muchísimo los problemas de salud emocional. Podríamos evitar cuestiones como depresiones, como medicamentos, como incluso poder reducir índices de suicidio, ¿no? Que son consecuencia también de este no hablar de las emociones. Invitar a la gente a que pueda pues acercarse a los espacios correspondientes, a poder platicar, a poder cuestionar. Eh, pues te platico que hace unos días estuvimos en el marco de la celebración, de la conmemoración, perdón, del 8 de marzo, eh, platicando con gente, puros hombres, ¿no? Puros hombres del Ayuntamiento de Metepec, aquí en el Estado de México, para poder replantear justamente cuestiones en torno a la masculinidad, puros hombres que eran funcionarios públicos, entonces era un público un poquito complicado, pero fíjate qué interesante, ¿no? Eran 180 personas que estaban involucradas en querer replantear cómo poder ser un funcionario público con cierta conciencia de nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, pues me parece que a mí me sorprendió la respuesta de la gente, me sorprendió lo involucrados que estaban y creo que esto nos habla, nos da ciertos parámetros de, pues, cosas que nos ha dejado las redes sociales, cosas que nos han dejado los nuevos programas y las nuevas formas de poder acercarnos. Entonces, programas como este, Leti, ¿no? Que crea a partir de la radio pues nuevas formas de poder pensar las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, decir a la gente que estamos abiertos a que se puedan acercar, a que puedan informarse un poquito más. Pueden encontrarme en Facebook como Casa Aleph, ALEF,
Casa Aleph en Facebook, en Instagram como Casa Aleph y pues en mis redes sociales como Daniel Sánchez Castro o www.casalef.com.mx. Ahí pueden encontrar algunas actividades. Ahí está la librería donde pueden comprar algunos libros que hemos publicado aquí en Casa Aleph. Y pues bueno, invitar a la gente a que pues, siga las páginas, que nos comente, que nos proponga a lo mejor si quieren que vayamos a lo mejor a alguna parte de la República a poder hablar talleres sobre este tipo de temas, ¿no? Que creo que son muy, muy importantes, mi querida Leti. Pues muchas gracias, Daniel, porque creo que también es darnos esa oportunidad de escuchar, de saber cómo piensan también los varones de esta gran convocatoria, porque es cierto, de repente no encontramos el lugar idóneo para poder expresar realmente cómo estamos viviendo también, pues estas cuestiones de género, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y qué interesante, fíjate, saber que los hombres tendrían que escuchar lo que nosotras decimos y nosotras escuchar lo que los varones piensan para que entonces podamos pues tener un entendimiento mejor, ¿no? Que pueda ayudarnos realmente a encontrar esta equidad de género que tanto estamos ahora buscando y planteándonos y replanteándonos muchas cosas. Pues de verdad, Daniel, que un gusto de verdad haberte tenido en el programa, que hayas aceptado hablar de este tema, que hayamos abierto pues ahora esta temática y que seguramente pues te vamos a molestar más adelante hablando sobre estos temas que resultan realmente ilustrativos y de gran enseñanza para la audiencia de verdad. Pues Daniel Sánchez Castro, muchísimas gracias por haber estado en el programa Metamorfosis, Vida y Muerte el día de hoy. Muchas gracias a ti, Leti, muchas gracias a tu audiencia y bueno, pues ahí los esperamos y con gusto, las veces que sea convocado, aquí estaré. Pues muchísimas gracias. Este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden que nosotros estaremos escuchándonos y viéndonos próxima emisión jueves 3 de la tarde. Hasta la próxima.